Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Gran repertorio. Con Daniel Quirós. El 21 de marzo de 1826, durante un concierto en Viena donde se llevaba a cabo la interpretación del cuarteto número 13 de Beethoven por el cuarteto Schuppanzig, sucedió un hecho insólito en la historia de la música. Beethoven había añadido un último movimiento, un finale que consideraba la cima de su carrera, pero que no agradó al público lo suficiente y poco después tuvo que ser cambiado por un movimiento mucho más ligero y sencillo, que sería también su última composición. Una lástima en vista de cómo el propio Beethoven pretendía acabar a su manera su propia carrera y no como otros le obligaron a hacer. Pero como de todo se puede sacar un lado positivo, este último movimiento, el finale, acabaría publicándose fuera del cuarteto número 13, siendo denominado como su 17º cuarteto y ahora llamado Gran Fuga para cuarteto de arcos, o comúnmente conocida como la Gran Fuga. Los últimos años de vida de Beethoven estuvieron marcados por una caótica planificación en sus obras, dejando numerosos bocetos o esquemas sin apuntalar y mucho menos terminar. Algunas sencillamente se perdieron entre tanto desorden y otras se fueron reutilizando o escribiendo a raíz de un mismo tema. Y ese es el caso de la Gran Fuga, esbozada en 1824, terminada un año después, interpretada en 1826, separada un mes más tarde del cuarteto original y publicada por el editor Artaria en 1830, 3 años tras su muerte. Su estreno no tiene parangón en la historia. Muchas han sido las obras que no gustaron en su momento y después se hicieron legendarias, pero ninguna como la Gran Fuga, por lo que representa, por el motivo, por el compositor y sobre todo por lo rupturista que fue. Su complejo análisis y su sonoridad podrían significar que Beethoven, en el final de sus días, con serios problemas mentales y completamente sordo, realmente no sabía lo que hacía. Y estas hipótesis bien podrían ser consideradas como ciertas, puesto que no erraban en el motivo principal. Beethoven sufría de mala digestión, dolor abdominal crónico, cirrosis hepática, nefropatía, pancreatitis crónica, irritabilidad, depresión, alteraciones gastrointestinales, bronquiales, articulares y oculares. Es más, él mismo quería que tras su muerte su cuerpo fuese estudiado para establecer las causas de la misma y ayudar a evitar que otros la sufrieran. Pero mirando a fondo no es tan difícil descubrir que realmente Beethoven comprendía lo que escribía, deseaba hacerlo así y romper todos los moldes que le rodeaban. Todo ello sencillamente escuchando y distinguiendo su esquema. 2 fugas
y 2 temas, que aparecen a lo largo de las numerosas variaciones. Comienza de la siguiente manera el tema A. Todo lo que aparece detrás será variado a partir de este tema en sol mayor, con el que da comienzo a la que podríamos llamar obertura o introducción de la pieza, en la que se presentan los diferentes motivos rítmicos que escucharemos a lo largo de los 15 minutos que dura el cuarteto. Un allegro que poco a poco irá ganando en agilidad y velocidad hasta que aparece el segundo tema, mucho más sosegado, y durante también un desarrollo que se elabora un trabajo temático extenso y complejo sobre el primer compás de este tema inicial que escuchábamos. Pero antes de continuar con el análisis de la pieza, recordemos por qué los musicólogos tanto han dudado sobre su brillantez y originalidad. Durante los 2 años que pasaron entre sus primeros esbozos y su estreno, Beethoven realizó numerosas transformaciones en la partitura. Todos estos cambios los conocemos después de años de estudio y comparación. Se han encontrado bosquejos que indican que en un principio aparecería como finale de su 15º cuarteto en la menor, su opus 132 dedicado al príncipe Nikolaus Borisovich Galitzin, pero posteriormente sería sustituido por otro movimiento mucho más simple. También, por cierto, es el cuarteto en el que se escucha ese tercer movimiento en modo lidio titulado Canción de agradecimiento a la divinidad de un convaleciente, que por un lado sería en honor del príncipe y por otra al suyo propio. Además, su primer movimiento guarda una estrecha relación motívica que comparamos a continuación. La Gran Fuga no solo pasó esporádicamente como parte del 13º y 15º cuarteto, sino que otro donde estuvo anclada, aunque aquí únicamente como una prueba que podía encajar en cuanto a la tonalidad, es en el 12º cuarteto en mi bemol mayor. Pasando como antepenúltimo movimiento sobre la dominante, apoyaba un final en la tonalidad principal, mucho más resolutivo, pero la complejidad temática no acababa de encajar todo lo bien que desearía el compositor de Bonn. Así que decidió escribir un segundo movimiento de similar duración, cerca de 16 minutos, que guarda en ocasiones una esencia bastante próxima en cuanto a sonido.
Resuelta la duda y abandonada la idea de incluir esta gran fuga en los cuartetos número 15 y 12, solo le quedaba adherirla al número 13. Y así lo hizo, incluyendo en alguno de sus cuartetos apuntes sobre lo que podrían ser contramotivos muy sugerentes, como el tema del andante con moto, que, como podrán escuchar, no se podía reutilizar en la gran fuga. La gran fuga se puede dividir en 6 partes bien diferenciadas. Por un lado encontramos su introducción, esa especie de obertura en allegro, en fortísimo, donde todos los instrumentos tocan en octava, al unísono, con lo que algunos como Jacques Longchamp han denominado como un tema hercúleo. Aparece 2 veces más, de nuevo en unísono, con figuras mucho más breves y en este último caso, tras modular a fa mayor, muestra el motivo y contramotivo de la segunda fuga. Después de esto pasa directamente a la primera fuga, a la segunda, a un desarrollo de las dos y a un desarrollo sobre la última, para acabar ya en esa última y breve secuencia conclusiva. Pero primero escuchemos esa famosa introducción con una duración de apenas 1 minuto en la interpretación del cuarteto Alban Berg. Beethoven dedicó sus últimos años a desarrollar su forma de componer lo máximo posible, salirse de los cánones establecidos y, a pesar de su sordera, dejar un legado imborrable en la historia de la música era su principal motor de vida. Por ello fue a las raíces tanto de la sonata, de la música coral, como de en este caso la fuga. Estudió a Bach, pero no se quedó ahí. Fue más atrás y gracias a la composición de su Missa Solemnis para el archiduque Rodolfo de Austria como arzobispo de Olomouc en 1824, pudo conocer la música de Palestrina y del Renacimiento. De hecho, el tercer movimiento en modo lidio, titulado Canción de agradecimiento a la divinidad de un convaleciente, que hemos escuchado antes en su 15º cuarteto, es uno de los ejemplos del estudio que realizó sobre los modos gregorianos de la Iglesia y la música litúrgica. Por eso no es de extrañar que en el mismo año de 1824 comenzase sus primeros esbozos de la Gran Fuga. Su primera fuga, con un primer sujeto que aparece separado con grandes saltos interválicos de décimas o duodécimas, para continuar con una progresión descendente por segundas, lo hace en fortísimo, destacando el papel de la viola. A ello le sigue un conflicto entre ese nuevo motivo y el que presenta en la introducción, que terminará en una victoria contundente del original y una especie de carcajada socarrona que aparece en 3 variaciones consecutivas subrayadas por esforchandos terribles.
Después de la primera fuga aparece una segunda fuga indicada con menos mosso moderato en sol bemol mayor, que rompe toda relación con lo anterior, no solo por ese cambio de tonalidad tan extremo de si bemol mayor al citado sol bemol mayor, sino también por el tempo mucho más lento y sosegado, y por las indicaciones de intensidad que lo sitúan en pianísimo, dejando atrás ese fortísimo que durante 4 minutos había generado una tensión muy violenta. Cambia la atmósfera, cambia la estructura y cambia la fuga. Primero en la viola y después en el segundo violín, una fórmula que parece gustar a Beethoven en esta pieza. Y encontramos un canto consolador, según de nuevo Longchamp, que muestra el nuevo sujeto y contrasujeto que ya habíamos escuchado en los primeros compases de la obra. Otras 3 variaciones repasan las tonalidades de si bemol mayor y la bemol mayor sin perder el tema generador. La primera vuelve al tono principal y al movimiento de allegro molto e con brío. La segunda variación, en la bemol mayor, muestra el tema en el violonchelo por aumentación. Y la tercera variación muestra un episodio con el tema por disminución, mientras aparecen relampagueantes, abundantes trinos.
Terminado el análisis de esta sección donde se presenta la segunda fuga en la Gran Fuga de Beethoven, es momento de conocer también otras opiniones al respecto de personajes destacados del acervo musical español, en este caso, como José Luis Tellez, hablando sobre esta magna obra. Para Beethoven, la fuga, el ejemplo que vamos a poner naturalmente es el de la Gran Fuga, el opus 133, no cabe la menor duda. Para Beethoven la fuga es ante todo un procedimiento expresivo, un sistema de crear una tensión musical especial mediante el sistema de perder y reencontrar y variar hasta el infinito, hasta la locura y el delirio, un material temático dado. Material temático que en este caso es una especie de crispado, de intenso y cromático cantus firmus con el que arranca la obra con una singular vehemencia, una vehemencia típicamente romántica, que luego va a ir reapareciendo pero que nunca va a ser igual a sí mismo. De modo que Beethoven va a combinar la técnica fugada con la idea de la gran variación. Idea esta, la de las variaciones, en las que Beethoven, como se sabe, es uno de los maestros más decisivos del género y que más ha aportado a esa forma musical, a la forma de las variaciones. Además, no contento con esto y desde un punto de vista de la pura arquitectura, todavía Beethoven hace reaparecer determinadas secciones a guisa de paráfrasis unas de otras, transformadas, eso sí, de tal manera que no sabemos si estamos ante un tema con variaciones, ante un rondo o ante una fuga propiamente dicha. Terminada la introducción y las exposiciones de las dos fugas, llega la cuarta parte, la antepenúltima. Ese desarrollo de sendas fugas mediante tres divertimentos en los cuales se intensifica la lucha entre el motivo principal de la primera fuga y el secundario, el de la segunda. Aquí es donde vemos al Beethoven preocupado por el estudio renacentista y policoral gracias al uso que hace de las capas rítmicas independientes y una marcha polifónica que no parece querer reposar ni un solo instante. Pero al igual que en la anterior sección, sale victorioso el primer motivo, ahora será el segundo, dejando claro en el último divertimento que de ahí en adelante no hay cabida para los dos, aunque escucharemos también a ese motivo A, podríamos llamar, intentando renacer al final de la misma. Y la coral, que realizan el violín y la viola por un instante, recuerdan al comienzo de su Missa Solemnis. Tras un desarrollo sobre la segunda fuga, después de esos momentos de misterio de la sección anterior, asistimos a una reexposición en el tono principal y un desarrollo sobre ese motivo de la segunda fuga, el, recordemos, ganador de la lucha que mantiene con el primer tema. Pero es aquí cuando de repente suena el tema de la primera fuga pillándolo desprevenido y prácticamente sin respuesta, con numerosos silencios que, lejos de aligerar la carga dramática, generan más tensión aún.
Finalmente, a modo de conclusión, aparece un allegro molto e con brío con el que se decide volver a la tonalidad principal y reconciliar a los dos temas que se han encontrado beligerantes durante los últimos minutos, demostrando un auténtico despliegue de medios con una majestuosa coral que va surgiendo poco a poco en todas las cuerdas hasta acabar en una cadencia perfecta con un ritmo de tarantela que aparece en este momento final de la Gran Fuga de Beethoven. Una obra que sin duda alguna, y por todo lo que hemos conocido, por la ruptura que genera con el resto de obras anteriores, por esa especie de testimonio de legado que pretende dejar Beethoven, es sin duda alguna un gran repertorio. La ópera Euryanthe de Carl Maria von Weber narra la historia de amor entre Adolar, conde de Nevers, y la princesa Euryanthe de Saboya. Esta tarde, a partir de las 7, las 6 en Canarias, podrán escuchar esta obra del compositor alemán en la representación correspondiente a la temporada de conciertos de Euroradio que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en el Theater an der Wien y cuyos papeles principales estuvieron a cargo de la soprano Jacqueline Wagner como Euryanthe y el tenor Norman Reichardt como Adolar, entre otros solistas, acompañados por el coro Arnold Schoenberg y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena bajo la dirección de Konstantin Trinks. Esta tarde, a partir de las 7, Euryanthe de Carl Maria von Weber, ópera en Radio Clásica.